sea de bendición, porque creo que para lo que estoy viendo, para la iglesia que están formando, es importante. La verdad es que vivimos en un mundo y un tiempo complicado. Hoy en día todo lo que haces tiene que ser medible, evaluable, auditable. Si no es así, no pasa. Tú llevas un proyecto a un negocio y te van a decir en cuánto tiempo y cómo puedo medir que esté funcionando o cómo puedo medir si está fracasando. Y así es. ¿Cómo evaluar la vida cristiana? Hoy en día tenemos la idea de que todo tiene que ser medible. Entonces pensamos que la vida cristiana también debiera ser medible y nos preocupamos. Ustedes saben que se han hecho encuestas donde el tema principal que los miembros de una iglesia quieren que se enseñe desde el púlpito es vida cristiana práctica. No quieren teología, no quieren doctrina, quieren que les ayuden a manejar sus emociones, cómo lidiar con el rencor, cómo aprender a perdonar, etcétera, etcétera. Quisiéramos saber lo que la Biblia dice acerca de cada situación. Nos encantaría que alguien nos pasara como un manual de Carreño y nos dijera, en caso de esto, pues haz esto, en caso de esto otro, haz esto otro. Y la verdad es que es medio frustrante, ¿cierto o no? Porque vemos un libro, 1800 páginas, no sabemos por dónde comenzar, no sabemos dónde encontrar mucho de las respuestas que nos dicen que tiene, y a veces se vuelve un poquito frustrante. Los judíos tomaron la ley y la dividieron en 613 mandamientos. Los lograron dividir. Y luego, no contentos con esto, los dividieron en 365 mandamientos instructivos y 258 mandamientos restrictivos. Entonces, para ellos era muy claro, Dios quiere que haga 365 cosas, pareciera una por día durante todo el año, y Dios me prohíbe que haga 258 cosas. Nosotros como creyentes a veces quisiéramos que la vida cristiana fuera así. Quisiéramos que pudiéramos entender que sí y que no. Si me acompañas, la Biblia en la segunda carta de Timoteo nos da un poco un principio que nos puede ayudar a entender esto. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero tú persiste en las cosas que has aprendido y en las cuales fuiste afirmado, porque sabes de quién lo has aprendido, y que desde tu niñez has aprendido las santas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Vemos que Pablo le decía al joven Timoteo, para vivir la vida cristiana necesitas la palabra de Dios, porque a través de ella y por medio de instrucciones, de correcciones, de amonestaciones y de enseñanzas, tú vas a ir madurando al punto donde estés apertrechado y preparado para vivir como Dios quiere. Dios nos deja su palabra, pero no nos deja una lista interminable de cosas acerca de qué tenemos que hacer, o en caso de esto, haces todo. La pregunta que yo les haría es, ¿y por qué no lo hizo así? ¿Se han puesto a pensar por qué Dios mejor nos bajó un manual de Carreño traído desde el cielo de cómo comportarnos, cómo vivir, qué hacer en cada situación? Yo pienso que la razón es porque Dios sabe que lo que necesitamos es un Dios, no un manual de instrucciones. Si a mí me entregas un manual de instrucciones, muy posiblemente me olvido de Dios. ¿Para qué lo necesito si ya tengo el qué hacer? Y eso es lo que a veces pone mucha carga en las iglesias, porque es difícil darle a la gente lo que la gente quiere cuando no es lo que la gente necesita. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Ustedes saben cómo evaluaba Pablo las iglesias? Es interesantísimo. Pero Pablo era un hombre muy práctico y él a todas las iglesias, que lo podemos ver en todas sus cartas a iglesias, salvo tal vez en Gálatas, porque esa carta se escribió por otras razones.
Pero en todas las demás cartas nosotros vemos que Pablo evalúa a las iglesias en base a tres cosas. Tres cosas, y a veces le dice, en esto estás bien, en esto estás bien, acá te está faltando. O a veces le dice, esto va muy bien, esto está medio mal y acá vamos bien. Tres cosas. ¿Quién de ustedes me podría decir cuáles son esas tres cosas? Amor, exactamente. ¿Qué otra? ¿Perdón? Amor. Faltan dos. Fe, exactamente. Y la tercera. Esperanza, exactamente. Pablo evalúa a todas las iglesias en base a su amor, a su fe y a su esperanza. Les voy a poner un ejemplo. Aquí me les voy a salir a los que me pidieron la lista de versículos porque ese no lo trae en ese momento, pero lo vamos a ver. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15. Fíjense lo que le dice Pablo a esta iglesia. Porque por este motivo, he aquí también yo, desde que me enteré de su fe en nuestro Señor Jesucristo y de su amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos. ¿Sí se dieron cuenta de lo que hace aquí Pablo? Les dice, escuché de su amor, escuché de su fe y no he dejado de dar gracias a Dios en mis oraciones y pedirle que los complemente con sabiduría para que conozcan la esperanza a la que han sido llamados. ¿Qué le faltaba a la iglesia de los Efesios? Esperanza. Era una iglesia con fe, sí. Tenían su fe puesta en Jesucristo. Era una iglesia con amor, sí. Seguramente la llevaban muy bien entre ellos, pero carecían de esperanza. No sabían, pareciera, hacia dónde iban. ¿Qué pasa cuando una iglesia no tiene fe? Está muerta, exactamente. Una iglesia que no tiene fe es un grupo de cuates que se reúnen no saben para qué. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una iglesia no tiene amor? ¿Sí? No quieres estar ahí. ¿Por qué? Porque hay crítica, hay juicio, hay legalismo, hay adoctrinamiento. O sea, es el lugar más peligroso para visitar. Aléjate. Si ves una iglesia sin amor, mejor no vayas. No vaya a ser que te salpiquen. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando una iglesia carece de esperanza? Y aquí es lo interesante. Una iglesia que no conoce la esperanza a la que ha sido llamada, pierde la visión. Se desanima fácilmente. Introduce cosas que no debieran estar porque cree que van a ayudar, pero como no sabe hacia dónde va, termina perdiendo el rumbo. La esperanza es importantísima. Yo de lo que alcanzo a ver en este ratito que llevo con ustedes, vine hace 3 meses un martes, es que es una iglesia con amor, se nota, una iglesia con fe. Hoy Juan Pablo está dando testimonio de 3 personas que han declarado públicamente su fe a través del bautismo. Pero la pregunta es, ¿y es una iglesia con esperanza? ¿Es una iglesia que tiene claro a dónde va en Cristo? La Biblia nos dice que somos coherederos en Cristo, que hay una gran herencia que nos pertenece y la cual recibiremos al final. La pregunta es, ¿y sabes cuál es esa? ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué te espera del otro lado? Cuando cierres los ojos a este mundo y los abras al que sigue, ¿qué vas a recibir? ¿Tú te conformas con una nube, un arpa y una túnica? Y estar ahí por toda la eternidad, trilín, trilín, dándole al arpa. Eso es lo que muchos creyentes creen. Yo cuando me muera me voy a ir al cielo. Ok, ¿y qué más? No, bueno, pues hasta ahí.
Entonces yo me imagino a esa persona trepado en su nube con su túnica y su arpa y su par de alitas por toda la eternidad. No sé si a ti te interesa eso. A mí me conflictúa mucho. Yo creo que Dios nos ha llamado a algo mucho mayor. Amén. Entonces, ¿cómo buscar tener esperanza? Lo primero es saber hacia dónde tenemos que mirar. Pablo, así lo creo yo, aunque hay ciertas dudas de que él haya escrito la carta a los hebreos, y se cree que a lo mejor no, que porque el griego es demasiado pulido y cosas de esas. Yo creo que la escribió en arameo y Lucas la tradujo al griego. Hubiera sido ilógico que escribiera a judíos en griego, entonces debe haber escrito en su propio idioma. Y si alguien la tradujo al griego, como Lucas, que hablaba perfectamente griego, seguramente por eso tenemos una carta con un griego tan pulido. Pero la carta a los hebreos es una carta padrísima. Es de las cartas que a mí más me gustan, porque es una carta donde Pablo, como un rabino magistral que era, los va llevando de la mano a través de argumentos hasta donde les demuestra la esperanza a la que han sido llamados. Esa carta aparentemente se escribió porque había un grupo de creyentes de origen judío que estaban siendo atacados, menospreciados, ahora como lo decimos, discriminados, ahora que está muy de moda esa palabra, por sus propios parientes, al ya no ser judíos sino mesiánicos, es decir, judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Y ante la presión, ante la crítica, estaban empezando a contemplar la posibilidad de regresarse al judaísmo. Esto nos dice más o menos en qué fecha fue escrita Hebreos, porque antes del año 65 todavía ser judío gozaba de ciertos privilegios. Después del año 66-67 que hubo la primera revuelta, lo que menos querías es que te confundieran con un judío. Había ya orden de destruir Jerusalén y de esparcir a los judíos. Entonces parece que la carta de Hebreos fue escrita alrededor del año 65, cuando todavía el judaísmo era un refugio dentro del imperio donde se te daban ciertos privilegios. Los judíos tenían derecho a juzgar ciertos asuntos pequeños entre ellos, de acuerdo a su ley. Solamente la pena de muerte estaba reservada para el procurador romano. Por eso cuando Pablo lo llevan en Corinto ante Galión y lo reportan, dice Galión: a ver, si esto es un tema de sus leyes y de sus asuntos, arreglen entre ustedes. Yo no estoy para perder el tiempo con estas tonterías. Utilizando por parte del imperio la encomienda o el permiso de que ellos juzgaran ciertas cosas entre ellos. Entonces pareciera que ser judío era benéfico para evitar la persecución. ¿Y Pablo qué hace? Lo primero que hace es, los primeros 10 capítulos los toma para demostrar que Cristo es superior a todo lo que el judaísmo era. Comienza diciendo: Jesús es superior a los ángeles, porque la tradición judía creían que los ángeles habían traído la ley de Moisés. Jesús es superior a Moisés, porque Moisés fue un gran administrador en la casa de Dios, pero Jesús es el dueño de esa casa. Jesús es superior a Aarón, porque el sacerdocio arónico es un sacerdocio defectuoso, porque el mismo sacerdote tiene que presentar sacrificios primero por él y luego por el pueblo, porque él mismo es pecaminoso, además de que se muere y hay que estarlo reemplazando. Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec y por lo tanto es eterno y vive para interceder por nosotros, y él no necesita sacrificios en su favor porque él es perfecto y sin pecado. Y luego termina diciendo: y Jesús es superior a los sacrificios, porque Jesús no es un toro, no es un cordero, no es un cabrito que solamente cubra los pecados por un año, sino es el Hijo de Dios que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que se acercan a él. Después de que desmantela los argumentos de estas personas, pasa al capítulo 11 y echa mano de historia de muchos hombres de la fe judía y de lo que los había caracterizado para ser distintos. Y ese capítulo lo conocemos como el capítulo de los héroes de la fe, Hebreos 11. Y habla de Abraham, que por la fe dejó a su parentela y se fue a la tierra que Dios le mostró, y de Jacob, que por su fe esto, y bueno, agarra a todos. Muestra que todos ellos tuvieron algo en común:
que les permitió seguir adelante. Y eso era su fe. Entonces vemos cómo Pablo ya desmanteló los argumentos que traen los judíos para dejar el cristianismo y regresar al judaísmo. Les muestra que la fe es la que hace la diferencia, pero entrando al capítulo 12 hace algo impresionante. Yo creo que Pablo era, hoy le llamamos sports fan, debe haber sido un fanático de los deportes. Yo creo que él se hubiera visto el Super Bowl. ¿Sí? Es más, hubiera hecho carne asada y nos hubiera invitado a todos. Continuamente utiliza analogías deportivas para explicar la vida cristiana. Y por ejemplo, ¿quién de ustedes es maratonista? No vaya a pisar calles. ¿Ni uno? Entonces sí puedo hablar libremente. ¿Cuál es el objetivo de alguien que corre y que usa el maratón como pretexto para viajar? El premio. El premio, pero ¿qué es lo que ellos buscan realmente? ¿Se han dado cuenta? No estoy hablando de los campeones. Los campeones van por ganar el maratón. Terminar la carrera. Terminarla. O sea, y llegan felices con su medallota de, mira, me eché el maratón de Chicago. Mira, me eché el maratón de Nueva York. Nunca se echan el de Guadalajara, no sé por qué. Porque no queda tan lejos. Hay que estar viajando. Pero lo interesante es que la gente que corre maratones, que no vive de eso, su objetivo es terminar la carrera. Les dan su certificado, su medalla y bueno, se sienten más anchos que el que ganó el maratón. Pero Pablo no pensaba así. Pablo veía la vida cristiana como una carrera, como un maratón. Pero vamos a 1 Corintios 9 y veamos cómo dice Pablo que debes de correr este maratón, esta carrera. 1 Corintios 9, 24 dice: ¿no saben que los que corren en un estadio, todos ellos corren, pero solamente uno se lleva el premio? En otras palabras, nomás gana uno. ¿Eso es cierto hoy en día? Sí, las cosas no han cambiado. Dice, solamente uno se lleva el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. En otras palabras, en la vida cristiana, Pablo dice, aquí no se trata de terminar, hay que ganar. La vida cristiana la debes de correr como si solamente uno de todos ustedes se fuera a salvar. Yo sé que suena muy duro y sé que no es que nada más uno se vaya a salvar, pero Pablo nos invita a vivir la vida cristiana como si Dios solamente fuera a escoger a uno. Imagínense que salimos todos aquí a correr, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a correr de aquí hasta Catedral. Yo no llego, vamos a estar de bajadita porque sí. Pero a lo mejor vamos todos corriendo, solamente esperando ver Catedral, llegar y ya llegamos. Pero uno sale corriendo y dice, a mí no me gana nada. Y yo tengo que llegar primero. Y no vaya a ser que haya un premio y luego me toque que no me lo gane. Así veía Pablo la vida cristiana. Tienes que vivirla como si solamente uno se fuera a salvar. No puedes dejar ni tantito de tu esfuerzo en el camino. ¿Sí? Claro, la salvación, como dijo Juan Pablo, es por la fe. Pero la vida cristiana se vive como si nomás tú te pudieras salvar. Hay que ponerle todo. Pablo también en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5, nos dice algo más acerca de esta analogía de las carreras. Nos dice que cuando muchos compiten, no eres coronado si no compites conforme a las reglas. Nos dice 2 Timoteo 2, 5, y si alguno compite, no es coronado si no compite conforme al reglamento. En otras palabras, sí, hay que correr como si nomás fuera a salvarse uno, pero dos, pero hay que correr como Dios quiere que corra. No le hagas como Roberto Madrazo, pues, que desapareció de los registros y apareció en primer lugar y resulta que había agarrado un carro y se brincó todo el maratón. No hagas chapuza. Vive la vida cristiana correctamente, como Él lo pide. Entonces vemos que Pablo usa analogías de la vida cristiana como una carrera, donde te dice, corre como si solamente uno fuera a llevarse el premio, pero corre conforme al reglamento. Se dan cuenta que empieza a tomar forma esto de la vida cristiana. Pero viene lo más importante. ¿Quién de ustedes vio los Olímpicos de 1972?
Aquí voy a iniciar algunos. Bueno, ¿quién de ustedes ha escuchado hablar de Lasse Viren? Lasse Viren, mejor conocido como el finlandés volador. Lasse Viren era un corredor de media distancia, especialista en 10.000 y 5.000 metros. Sale la primera carrera de 10.000 metros y en la vuelta 12 iba en sexto lugar. No mide la distancia con el de adelante, le pega el zapato y se tropieza. Ustedes lo pueden ver en YouTube. Él cae, detrás de él venía otro que no lo alcanza a brincar, se cae también. En lo que él se levanta y empieza a correr otra vez, el grupo ya tenía 30, 40 metros de distancia de él. Por lo que se ve en la filmación, el otro ya no se levantó. Yo no sé si se fracturó, no lo sé, no voy a juzgarlo, pero Lasse Viren, como resorte, pegó el brinco y empezó a correr otra vez. Les aseguro que algo se lastimó, pero poco le importó y empezó a correr. Bueno, al final ganó la carrera y rompió el récord mundial. Eso es correr como Dios nos pide que corramos. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Qué lo motivaba a esforzarse tanto? La esperanza en un premio. Él veía una medalla de oro que quería ganar. Después, en la carrera de 5.000 metros, había un norteamericano de la región de Seattle, de Montana, también un cuate de apellido Prefontaine, que era el favorito, pero no contaban con Lasse Viren. Lo hizo pedazos. Le ganó de tal manera que prácticamente, nomás porque se accidentó, esta persona 2 años después y murió, pero si no, nunca le hubiera vuelto a ver el polvo tampoco. El caso es que de ahí se ganó el mote del finlandés volador. 1976, en Montreal, decide volver a competir. Gana los 10.000, gana los 5.000, y 15 horas después de que ganó los 5.000, era el maratón. Dijo, pues lo corremos. Total, a ver qué pasa. Llegó en 5.º lugar. Ese era un hombre que sabía correr. ¿Por qué? Porque tenía bien claro la esperanza que había del otro lado de la meta. Si no sabes qué viene del otro lado de la meta, vas a correr de manera diferente. Entonces les decía, Hebreos termina en el capítulo 11 con los héroes de la fe, y arrancando el 12, Pablo nos da una clave que para mí, si la implementamos en la vida cristiana, nos va a cambiar la vida. Vamos a Hebreos 12, y aquí prácticamente nos vamos a quedar el resto del sermón. Hebreos 12, versículo 1, 2, y ahí lo vamos a dejar, con 2 versículos. Dice, por tanto, también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Creo que hay, en mi opinión, 7 grandes enseñanzas que podemos sacar de aquí. La primera, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Si ven ahí la palabra, corramos con perseverancia. Perseverancia, Reina Valera dice paciencia. Creo que no expresa la fuerza de lo que el autor quería decir, porque perseverancia significa que a veces ya no quieres correr y tienes que seguir corriendo. Número 2, en esta carrera no estamos solos. Tenemos la inspiración de grandes hombres de la fe que de alguna manera con su ejemplo nos impulsan a seguir adelante. Además de que vamos todos corriendo en esta misma carrera nosotros, pareciera que estuviéramos como en un estadio donde la historia de los grandes hombres de la fe es como una porra que nos dice vamos, vamos, vamos. Cuando tú ves la vida de un Abraham y de lo que él hizo y cómo Dios lo usó, cuando ves la vida de un Moisés y cómo Dios lo usó, un David, un Daniel, ¿sí? Tienes testigos, testimoniales de éxito que pareciera que están aclamándote y echándote porras. Juegas en casa, como diríamos. No, nadie te va a abuchear,
En Cristo solamente el que no tiene amor abuchea. El que tiene amor echa porras hasta cuando te caes. Vean de veras esta en YouTube, la carrera de Lasse Viren. Lo impactante es, faltando 3 vueltas, yo no sé de dónde salieron todas las banderas de Finlandia. Pero yo no pensé que hubiera tanto finlandés por ahí, pero era un bandererío que veía uno claramente que todo el estadio quería que este hombre que había caído ganara la carrera. Salieron banderas de todos lados. Número 3. ¿Cómo debemos de correr? Nos dice que nos despojemos de toda carga y del pecado que tan fácilmente nos asedia. Para correr hay que correr ligero. Trata de correr en jeans, trata de correr con bota vaquera, a ver a dónde llegas. Trata de correr con backpack. No se puede. Evidentemente tú ves en las carreras cómo corren y la tecnología deportiva cada día va haciendo todos los aditamentos más ligeros. Ropa que casi se seca sola, que no pesa, tenis que corren solos. ¿Por qué? Porque se trata de quitarle al corredor toda carga que le haga más lento o más difícil su correr. ¿Qué carga tienes tú? ¿Qué no te está dejando correr la vida cristiana? ¿Qué hábito no has podido soltar? Y que es como una mochila, pero con algunos kilitos encima. Todos la tenemos. ¿Sí? Aquí no estoy hablando de perfección. Créeme, yo traigo mi mochilón también. Pero lo que me dice la palabra de Dios es que me tengo que quitar toda carga. Y no necesariamente una carga pecaminosa, porque si lo fuera, no lo estaría dividiendo. El autor dice, libérate de toda carga y del pecado. Evidentemente el pecado lo conocemos. Sabemos aquellas cosas que hacemos, que practicamos, que lejos de ayudarnos, nos estorban y nos alejan de esta comunión con Dios. Pero también me dice que debo quitarme toda carga, todo afán que a veces roba mi paz y mi enfoque en las cosas de Dios. Cuando mi lista de prioridades está de cabeza, es una carga. Al final de cuentas persigo lo que no se debe de perseguir y dejo de perseguir aquello que vale la pena. ¿Has pensado, has hecho alguna vez una lista de qué cosas convendría que te despojaras para correr ligero? No nos va a gustar, pero hay que hacerlo. De menos hay que estar conscientes de aquello que nos estorba. Y también nos dice que nos despojemos del pecado que nos asedia. Tenemos que dejar de lado prácticas pecaminosas, por más disfrutadas que puedan ser estas, por más deleitables que puedan ser. Pero si ese pecado no te está dejando correr para Cristo, suéltalo. Porque acuérdate, no se trata de correr para terminar, se trata de correr para ganar. Tal vez en el maratón de Nueva York alguno corra hasta con mochila, porque ese nomás quiere terminar. Pero no veo a ningún keniano, ningún etíope, de los que siempre ganan, con algo adicional a lo que realmente necesita. Usa solamente lo que para vivir en Cristo necesita. Lo demás déjalo. Punto 4. Como les digo, no es una carrera corta, sino una carrera de resistencia, por lo que debemos de correr con perseverancia. La perseverancia en la vida cristiana es fundamental. ¿Quién de ustedes alguna vez, muy en lo secreto, no tan en público, ha maldecido el día en que vino a Cristo? ¿Está duro, va? Yo sí. ¿Algunos de ustedes? ¿O son más santos? No. Yo sí. Cuando las cosas no funcionan, cuando veo que lejos de recibir la bendición que esperaba, me apuntaron para algo distinto, he llegado a decir, Dios, maldito el día que creí en ti. Claro, al rato me arrepiento, no creo que como dicen, lo digo, luego me acuerdo de él y se me pasa. Pero sí lo he tenido. Y yo creo que son los tropiezos como los de Lasse Viren. Son tropiezos que te lastiman, son tropiezos que te hieren, son tropiezos que te rompen el ritmo. Pero lo importante no es si te caíste, es si ya te levantaste.
si eres como el hace bien, que rápido como resorte pegó el brinco, o eres como el que venía atrás de él, que parece que no se levantó. Y he visto la carrera un par de ocasiones para ver si puedo ver su número corriendo después si no lo encuentro. Pregunta, ¿te has caído? Sí. ¿Te has levantado? Gracias a Dios. ¿Cuántos conoces que ya no se levantaron? La diferencia fue la perseverancia. Es una actitud, ¿sí? No es un don, es una actitud. Dios quiere que perseveres y te pide que lo hagas, y Él te va a dar toda su gracia para que lo logres. Pero sin perseverancia las cosas no van a funcionar. En el versículo 2 empieza lo meramente bonito, como diríamos. ¿Hacia dónde tengo que estar viendo? Versículo 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, tienes que correr ligero, tienes que correr sin el pecado, tienes que correr y resistir corriendo, tienes que correr como para ganar, tienes que correr de acuerdo a las reglas, pero aquí viene el último ingrediente: tienes que correr viendo a la meta. Tienes que correr puestos tus ojos en Jesús. Si tú no estás corriendo puestos los ojos en Jesús, ¿cuánto sabes? ¿Cómo sabes cuánto te falta? ¿Cómo sabes dónde dar vuelta? ¿Cómo sabes dónde medir tu ritmo? Corre con tus ojos puestos en Jesús. Ahí está la gran diferencia. Y nos da una razón por qué lo debemos de hacer así. Porque Jesús mismo así corrió. Jesús corrió su vida con los ojos puestos en algo, obviamente no en él mismo, pero Jesús vivió una vida con sus ojos puestos en algo. Aquí nos dicen ¿qué? Nos dice el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para él soportó la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que Jesús vivió viendo un gozo que había puesto delante de él. Había algo que él estaba viendo continuamente y que le permitió mantenerse. La Biblia nos muestra que Jesús lo sabía todo, era Dios. Yo me pregunto, ¿cómo pudo Jesús lidiar con el conocimiento de que iba a ser crucificado sin caer en depresión, en ansiedad? ¿Te has puesto a pensar a los 20 años decir, ya nomás me quedan 13? A los 30 decir, ya nomás me quedan 3 años? A los 32 decir, esta es mi penúltima Pascua. ¿Se ha puesto a pensar lo que eso pudo haber provocado en él? Saber que día que pasaba, día que se acercaba al evento por el cual había venido a este mundo, pero que no iba a ser nada dulce. Yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos vuelto locos, nada más de pensar en lo que venía. Pero nos dice que a él no le pasó eso, vivió gozoso, vivió productivo, porque siempre tuvo los ojos puestos en algo. Dice aquí, con los ojos puestos en el gozo que estaba delante de él. ¿Quién de ustedes sabe cuál es ese gozo? Jesús tenía una esperanza que lo mantuvo firme, pero él conocía su esperanza. Y creo que el autor de Hebreos nos dice cuál es esa esperanza en el primer capítulo, versículo 8, de manera muy rápida, pero pareciera que nos dice, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, nos dice cuál es esa esperanza. Dice: Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Creo que su esperanza constaba de estas dos grandes verdades. Su sacrificio iba a lograr dos cosas. Número 1, la limpieza de nuestros pecados. Y número 2, la restauración al lugar que le correspondía. Filipenses 2:6 nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo de esencia de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se volvió hombre, obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Jesús era Dios antes de venir al mundo. Se despojó de todo aquellos atributos, y se hizo como nosotros. El gozo que él tenía puesto al frente de él, que le permitió seguir corriendo,
y ver la cruz, decir, pues me la aviento, fue la limpieza de tus pecados y su restauración a la diestra de Dios. Él sabía que Él esperaba del otro lado de la cruz. Él sabía que Él esperaba en cuanto cerrara sus ojos a este mundo. ¿Tú sabes lo que te espera? Si tú no tienes la esperanza que tenía Jesús, ¿cómo puedes vivir como vivió Jesús? Hay pulseritas, llaveritos y todo, los WWJD. What would Jesus do? Y son muy vendidos en Estados Unidos. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta otra? Pues para comenzar, ¿qué haría Jesús? Tener bien claro su esperanza. Entonces, si quieres ser práctico y vivir pensando en qué haría Jesús, ten clara la esperanza que tienes en tu vida. Y dice que por esta esperanza puesta delante de Él, soportó la cruz y menospreció la vergüenza que la cruz conllevaba. Porque no crean que los crucificaban como vemos los crucifijos. No, esos son para que se vendan. Créanme que si pusieran crucifijos como deberían de ser, nadie compraba uno, porque espantan en la noche. Eran desnudos, despedazados y en posiciones realmente donde no podían esconder su vergüenza. Si no era así, no, eso no era. Él sabía que no nomás era el dolor de la cruz, era la vergüenza de la cruz, pero lo pasó porque tenía sus ojos puestos enfrente, lo que seguía. El autor de Hebreos nos dice que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Corramos la carrera con los ojos puestos en Jesús. El contemplar este glorioso resultado le dio a él el ánimo y la energía para llevar a cabo su misión redentora a través de esta muerte en la cruz. Entonces, mantener nuestros ojos y nuestra vista puesta en Jesús es la clave para una vida victoriosa llena de ánimo a pesar de lo que pueda venir. Yo a este sermón le llamé "Dime a quién miras y te diré cómo te sientes". Porque si tú vives viendo tus circunstancias, seguramente eres un cristiano depresivo. Si no sabes a quién hacerle caso, si uso el Antiguo Testamento, si uso el Nuevo, ¿qué hago? Eres un cristiano bipactal, por no decir bipolar. Pero si eres un cristiano que tiene sus ojos puestos en Cristo, eres un corredor de primera. Así. Y además pasa algo adicional cuando tú tienes tus ojos puestos en Cristo. No solamente mantienes la mirada clara hacia dónde vas y mantienes la actitud correcta para sobrellevar las circunstancias, sino que además se da un proceso transformador cuando Cristo es el centro de tu vida. Vamos para terminar a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Aquí el apóstol Pablo usa todo el capítulo 3 para hacer una contraste entre el pacto mosaico y el nuevo pacto, y muestra que continuamente el nuevo pacto, el pacto en el cual nosotros vivimos, es un pacto superior que logra mejores resultados que el pacto mosaico. Pero termina diciendo de alguna manera la manera en que debemos de vivir, cómo tenemos que hacerle, y dice: así que todos nosotros, confiadamente contemplando la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa imagen de gloria para gloria, como por el Señor, el Espíritu. En la medida que tú contemplas a Cristo, como si te estuvieras viendo en un espejo, donde ves a Cristo del otro lado y no tus defectos, porque cuando, sobre todo las mujeres, ¿no?, se ven en el espejo y luego le hacen, y uno también, ¿no?, y ya se botó la panza y ya se colgó la papada. No, cuando tú te ves en un espejo te deprimes, porque no ves lo que quisieras ver. Pero nos dice que quien tenemos que ver reflejado en el espejo es a Jesús. Dice que en la medida que yo veo a Jesús como en un espejo, algo sucede en mi vida de forma que empiezo a ser transformado de gloria en gloria. Por etapas, poco a poco, pero de pronto me empiezo a parecer más a Jesús. ¿Sí? La idea es que el que está de este lado del espejo se parezca más al que se refleja en el espejo, no al revés. Vivimos en un mundo
con paradojas. Así es la vida cristiana. En la medida que tú te ves en un espejo viendo a Jesús del otro lado, eres transformado. Suena ilógico, yo lo sé, pero así es. Jesús también dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y de mi nombre la salvará. ¿No lo dijo? El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser su siervo. La vida cristiana es un mundo al revés. Mientras no lo entendamos, corremos para el lugar equivocado. En conclusión, ustedes como iglesia tienen amor, felicidades, que Dios los bendiga. Tienen fe, están dando testimonio de Él. Pero no pierdan de vista la esperanza. Pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Vean a Cristo siempre, y no importa qué circunstancias vengan a su vida, su estado de ánimo no va a cambiar. La perseverancia se da cuando tenemos los ojos claros en la meta. Amén. Yo pienso que la se vive y no se ve por vencido. Algunos de ustedes, cuando dije la vuelta 2, se sacó cuánto llevaba. Estaba a punto de cruzar la mitad de la carrera. Tal vez, si eso le pasa en la vuelta 2, dice: volar. O sea, va a seguir corriendo y de tan atrás. Pero en la vuelta 12, entre los 4.400 y 4.800 metros, fue cuando tropezó. Y yo creo que él dijo: pues si ya corrí la mitad y todavía me falta la otra mitad, vale la pena seguir. ¿En qué etapa de tu vida cristiana estás? No lo sabemos, pero yo te aseguro que estás más cerca de la meta que yo. Amén. Entonces, no pares. Sigue adelante, puestos los ojos en Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por las analogías que en tu palabra encontramos. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que la vida cristiana es como una carrera de resistencia. Una carrera que debemos de correr, Señor, perseverando, no desmayando, pero pensando en correr para ganar. Una carrera donde nos pides que corramos conforme a tus reglas, sin hacer chapuza y sin llevar una doble vida, Señor. Y una carrera donde tú nos pides que mantengamos nuestros ojos puestos en ti. Tú que eres la meta, nuestra esperanza y la razón por la cual estamos aquí, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que tú harás grandes cambios en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta congregación, por lo que tú estás haciendo en ella. Manténlos, Señor, enfocados en amor, en fe y en esperanza. Te damos las gracias y queremos pedirte todo esto por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.